¿Qué tal, estimados alumnos? En la primera clase les comenté que iba a desarrollar un material en donde pudiera o que me permitiera a mí poder completar algunos conceptos sobre el tema de anamnesis, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, recordarán que algunas imágenes o diapositivas las hemos visto, las hemos analizado. Ustedes también tienen apuntes de estos materiales. Eh, Recordando, por ejemplo, vamos a tratar de igual de ser sintéticos también. Indica acá este primer enunciado que la mayoría de cólicos en el equino son de grado leve y de buen pronóstico. O sea, la mayoría de cólicos en sí, cuando hablamos de grado leve, y dijimos la clase anterior, ustedes tendrán también en sus apuntes que este cólico de grado leve es concurrente por lo general con aquellos cólicos donde hay un incremento del peristaltismo, ¿no? Que es en una etapa inicial de cólicos, ¿no? Y el buen pronóstico que indica acá hace referencia de que una vez que uno reconoce eh, la ocurrencia de estos cólicos leves, ¿no? El pronóstico es favorable, ¿no? Porque por lo general ahí ese tipo de cólicos basta que uno trate con algún producto que tenga función antiespasmódica, ¿no? Y ahí en clase también les comenté que por lo general en caballos se usan bastante analgésicos, ¿no? En esta etapa del cólico, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, sí, acá este segundo enunciado hace referencia a lo que también les comenté en la primera clase acerca de que la mayoría de cólicos existe o algo que se denomina como un desarrollo progresivo del dolor, ¿no? Esta es una característica de la mayoría de cólicos en cabeza, la gran mayoría de casos de cólico en equinos, ¿no? Y esto permite que se puedan a su vez también recuerden, ¿no? Identificar etapas del cólico, ¿no? O etapas o grados de cólico. eh, Acá este enunciado, por ejemplo, hace referencia seguramente a lo que también comentamos en la clase pasada, de que por lo general los cólicos no es la enfermedad más frecuente en zonas en granjas donde hay una gran cantidad de equinos, ¿no? Por ejemplo, un criadero, un aras, no es que tenga cólicos todo el tiempo, ¿no? Llevado, ahora si hablamos por ejemplo de equinos deportivos, por lo general en equinos deportivos la gran mayoría o la mayoría de motivos de consulta, ¿no? Va relacionada a aquellos problemas que son causados o que tienen como causa lesiones diversas de estructuras del miembro locomotor, ¿no? Eso sí es más frecuente, hablando de frecuencia. Bien, vamos a pasar a ver. Ah, es un poco también de lo que hablamos en la clase anterior esto, acerca de que en muchas ocasiones a veces recuerden ustedes que en centros de producción animal, ¿no? Ya sean equinos o de vacunos también, pasa que el personal o los encargados de las granjas a veces emplean medicamentos, ¿no? Entonces uno tiene por lo general dentro de las preguntas, ¿no? Generales que uno realiza, tiene que preguntar esto, ¿no? Saber qué medicamentos anteriormente o previamente le han puesto al equino, no solamente que en casos de cólicos, sino que eso puede presentarse en casos de enfermedades orgánicas y también como parte de distintos cuadros que causen claudicación. Bien, es una pregunta ciertamente bastante frecuente que uno realiza. Bien. Esto lo vamos a pasar. Vamos a ir a las preguntas, por ejemplo, ¿no? Si hablamos en la primera clase que la anamnesis es un ejercicio de diálogo, ¿correcto? En donde básicamente consiste en realizar preguntas. En sí hay dos tipos de preguntas. Acá tenemos el primer tipo de pregunta, que son preguntas de aproximación general, ¿no? La pregunta de cuál es el problema tiene como función básica podernos indicar cuál es el motivo de consulta. Nosotros tenemos que tener, lo primero que tenemos que tener en claro cuando uno va a granjas o establos de caballos o a caballerizas, ¿no?
cuál es el motivo de consulta. Y muchas veces por ahí, y a veces esto a veces son preguntas que tienen a veces respuesta inmediata, pero a veces estas respuestas no siempre hay que tomarlas de manera absoluta, porque por ejemplo, eh, en diversas situaciones, en diversas consultas, a veces uno va a un centro de equinos, a un centro ecuestre, por ejemplo, de caballos de salto, de caballos de polo, y a veces a uno le pueden decir una sospecha. Por lo general, lo que uno siempre escucha son casos de cólico, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Uno pregunta y a uno le pueden indicar de que el animal tiene cólico, ¿no? Y a veces uno va, revisa y realmente es otra cosa, o a veces son signos que a veces pueden parecer un tanto engañosos. Así que en esta etapa, primeramente, cuando uno está haciendo este tipo de preguntas de aproximación general, tiene que tener cuidado con la valoración de las respuestas, ¿no? No todas las respuestas que uno le dan hay que tomarlas, repito, de manera absoluta, ¿no? La pregunta de hace cuánto tiempo comenzó el problema también es una pregunta igual, que en este caso cabe también la misma consideración. De esto también yo les comenté algo también en la clase inicial también. Y que básicamente tiene como objetivo indicarnos cuál es el curso de la enfermedad, ¿no? Si es una enfermedad de curso agudo, bueno, en el caso que fuera más reciente, o en el caso contrario que fuera una enfermedad o un cuadro clínico de curso crónico, ¿no? Que ya tendría un poco más de tiempo en el animal, ¿no? Una pregunta comúnmente también que uno realiza es qué come, ¿no? Cuando uno pregunta qué come en sí, por ejemplo, puede hacer referencia a algunas cuestiones específicas en la parte de alimentación del caballo, ¿no? Tengan en cuenta que, por ejemplo, que no en todos los lugares los caballos tienen acceso a un forraje adecuado, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, acá en la universidad la mayoría de los caballos les dan chala, pero en realidad no es que le deberían de comer chala. En realidad el pasto de forraje más adecuado para los caballos es la alfalfa, ¿no? En su presentación de heno, ¿no? El heno alfalfa, ¿no? La chala no es tiene nutrientes, tiene energía también, ¿no? Pero el heno de alfalfa es mejor, ¿sí? De manera así sencilla vamos a indicar, ¿ya? Eh, Cuando uno pregunta qué come también, uno tiene que también saber previamente, ¿no? Que no todos los caballos tienen el mismo tipo de alimentación en cuanto al concentrado, que es el otro tipo de alimento que consumen los caballos, ¿no? Hay granjas que tienen, cuando tienen concentrados, sí tienen un concentrado, o sea, tienen una mezcla diversa de ingredientes, en donde no solamente va a haber el grano, ¿no? El grano que otorga como nutriente principal la energía. Esto la energía puede provenir en este caso de granos de maíz, ¿no? Que come poco el caballo, no hay muchos concentrados, van a encontrar maíz. Por lo general el grano que encuentran ustedes más en el equino es la cebada. Acá en nuestro medio, el Perú en sí, en Sudamérica, Perú es uno de los países, o pocos países que dan cebada a los equinos como insumo de la alimentación, de su concentrado, ¿no? Por lo general en otros lugares, o acá de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, les dan más que todo avena, ¿no? El principal insumo del caballo es en el concentrado es la avena, ¿no? Pero acá, bueno, acá ustedes van a ver que en muchas granjas van a ver que le dan cebada, ¿no? Y la cebada tiene que ser chancada, ¿no? Si le cabe no es entera, no tiene que ser partida previamente porque si no los caballos les causa cólico, ¿no? Porque por la dureza de la cáscara, ¿sí? Eh, y también, por ejemplo, aparte del grano, los concentrados contienen fibra también, ¿no? Que son en este caso la cáscara, principalmente del trigo, ¿no? La cáscara del trigo se le denomina como afrecho, ¿no? Este afrecho brinda como un nutriente de la fibra, es la cáscara de trigo, es un subproducto del trigo, eh, y hay que tener cuidado con su concentración, ¿no? Cuando está muy concentrado
vale la redundancia en este caso, hablar de este término, ¿no? Cuando un concentrado tiene demasiado porcentaje, en este caso hablaremos así mejor para no causar confusión, tiene demasiado porcentaje de afrecho, ¿no? Esto puede generar diarrea también, ¿no? Y en este caso la diarrea ya sería por una causa no parasitaria ni infecciosa, sino por una causa alimentaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay insumos que tienen, o hay concentrados que tienen otros insumos como la melaza, bicarbonato de sodio, sal, también soya, ¿sí? La soya también, hay que comen soya también. Hay algunas granjas que dan a sus caballos algarrobo, ¿no? Proveniente del norte, de Piura, ¿no? Algarrobo, lo comen a veces, les gusta el algarrobo, comen el algarrobo, ¿sí? Por ejemplo, eso es lo correcto, ¿no? Lo correcto en una granja, digamos, modelo, ¿no? Que tenga, en el que los caballos coman heno, alfalfa y coman un concentrado que tenga más o menos una diversidad de ingredientes. Pero ahora, hay algunas granjas, ¿no? En donde los caballos, por ejemplo, ¿no? En el Hospital Veterinario Central, ¿no? Yo he estado un tiempo ahí. Esto está es parte del ejército, está ubicado esto en Chorrillos. Ahí los caballos le dan, por ejemplo, heno alfalfa, no les falta heno alfalfa, pero le dan cebada chancada nada más. No como parte de otros ingredientes mezclados, sino solamente le dan cebada chancada, ¿no? Acá en la universidad tenemos que los caballos mayormente le dan forraje nada más, ¿no? Chala y muy de vez en cuando concentrado, ¿no? A veces no siempre hay concentrado para los caballos. Eh, Hay granjas, por ejemplo, que hablando de tipo de alimentación le dan a sus caballos, eh, en vez de darle heno alfalfa, le dan la paja de arroz, ¿no? La paja del arroz, ¿no? En lugar de darle eh, que es la paja del arroz es lo que es el material de cama. Hay granjas, eso también lo vi ahí por el polo, ¿no? En caballos de polo, perdón, ¿no? En Chorrillos, le daban la cama, que es el material, o sea, la paja, ¿no? No sé si han visto ustedes anteriormente o a veces en imágenes, ¿no? A caballos que cuando duermen sobre paja, ¿no? Esa paja también cuando la mojan, ¿no? También puede ser comida por el caballo, los caballos la comen, ¿no? Aunque no es un alimento tan nutritivo en realidad, ¿no? Es básicamente a veces un recurso de algunas granjas que quieren abaratar un poco de costos, ¿no? Eso también hay ese tipo de realidades, ¿no? ¿no? Y así, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta, por ejemplo, qué come el caballo, también uno puede suponer que también va a recibir respuestas en cuanto a la frecuencia de administración, ¿no? Lo más recomendable o aconsejable para los equinos es que los equinos tengan una alimentación fraccionada, ¿no? En donde puedan tener eh, eh, varios horarios o varias veces varios turnos de alimentación al día, ¿no? No solamente dos, o no solamente uno, sino cuatro, cinco, o mientras más veces al día le den de comer, no más cantidad de comida, ¿no? Sino la misma comida que come, o la misma cantidad de alimento que el caballo come en un día, dividida en distintas porciones, digamos, ¿no? O sea, a eso llamamos una alimentación fraccionada, ¿ya? Entonces, a eso, por ejemplo, a eso hace referencia esta pregunta, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Ha habido cambio en la alimentación? Eso generaría, por ejemplo, o es una pregunta que, por ejemplo, ustedes le harían si es que el motivo de consulta es un cólico, pero no en un animal, sino en 4, 5, 6, 7 caballos, ¿no? Eso suele ocurrir en granjas donde de pronto cambian de proveedor de alimento, ¿ya? Estas son preguntas generales, ¿no? Como verán. Esto ya acabo, ya lo hemos dicho antes. ¿Sí? Ahora, una vez que uno hace una pregunta, ese tipo de preguntas generales, y sobre todo si ya tienen claro cuál es el motivo de consulta, uno ya tiene que pasar a lo que se denomina el grupo de preguntas específicas, ¿no? La primera pregunta se realiza en casos de cólico, por ejemplo, ¿no? Si el motivo de consulta es un cólico, uno tiene que preguntar ¿hace cuánto tiempo defecó por última vez el equino? ¿No? Y aquí el punto de corte es el periodo de 8 horas, ¿no?
Si son más de 8 horas el que el caballo no ha defecado, eso es concurrente con un tipo de cólico que se denomina cólico obstructivo, ¿no? O también llamado cólico intestinal, o también llamado como cólico verdadero. También son tres términos que a veces se pueden emplear. Si los escuchan, también ya recuerden que hace referencia a esta situación, ¿no? Ahora, si la pregunta, por ejemplo, si uno pregunta la última vez que defecó el animal y dicen hace una hora, o antes, hace 2 horas, ¿no? Y pregunta, ¿no? ¿Cómo ha estado durante el día, ¿no? Y por ahí, por lo general, esto es una pregunta que por lo general la conoce más que todo el cuidador, ¿no? Porque es la persona que está al tanto de mantener la limpieza del entorno del animal, ¿no? Son personas que tienen que entrar con bastante frecuencia a hacer limpieza de los boxes, de los corrales, ¿no? Esto obviamente si es que estamos en una granja que tiene bien en cuenta el tema de la limpieza, ¿no? Que esto no es no crean que por ser establo, granja, sea normal o una normalidad el tema de la suciedad. Eso no es, eso sería incorrecto llegar a esa apreciación, aunque seguramente, como les he comentado, a veces esto puede ser una situación que a veces sea muy notoria o llame mucho la atención en cuanto al tema de descuido de los animales, que a veces ustedes mismos pueden darse cuenta eh, en el establo, ¿no? No solamente hablando de caballos, sino también de otros animales que vemos ahí también, ¿no? Entonces, bueno, es un párrafo, como les comenté, bastante extenso. En algún momento comentaremos un poco el tema, ¿no? Entonces, cuando es un animal que está con cólico y a pesar de eso está defecando con regularidad, ¿no? Cada 2 horas o cada 3 horas, ¿no? Esto ya es considerado como otro tipo de cólico, ¿no? Lo que denominamos como un cólico falso. ¿Sí? Es comúnmente esto asociado a problemas a nivel renal o problemas a nivel hepático. Por ejemplo, hay caballos que al momento de hacer la necropsia hemos encontrado casos de cirrosis hepática, ¿sí? Eso se da en caballos bastante mayores, seguramente debido a un exceso de medicación. Eso suele ocurrir mucho en lugares donde hay equinos deportivos. Hay un exceso de a veces de medicación de distintos productos en los equinos y esto genera consecuencias principalmente a nivel hepático, ¿ya? ¿Qué más? También a veces hay animales que a la necropsia hemos encontrado casos de pielonefritis, han muerto por problemas a nivel renal también, son lesiones que ocurren en equinos. Bien. Eh, Hemos tocado este tema también en la primera clase, el tema de claudicaciones. Una de las preguntas que hay que hacer si es que el motivo de consulta es una claudicación, ¿no? O no, la pregunta, ¿no? Mi caballo está cojo, doctor, ¿no? Hay que preguntar siempre y cuando, esta pregunta, ojo, se realiza siempre y cuando uno no aprecie la claudicación del animal durante su caminata, ¿no? Por lo general, no recuerden, ¿no? Seguramente les he comentado, ¿no? Cuando hay lesiones del miembro locomotor a nivel de la región más distal del miembro anterior o posterior, ¿no? Si es que hablamos de distal, ¿no? Zonas como el casco, el nudo, cuartilla, ¿no? Por lo general zonas bastante de la porción distal del miembro locomotor, que son las que están más cercanas al suelo, van a ser concurrentes con lesiones bastante notorias, bastante evidentes, ¿no? Lesiones que se notarán que producirán una claudicación durante la caminata del caballo, cuando el caballo está caminando, ¿sí? Y ahí en ese caso ya no hay que preguntar esto, obviamente, ¿no? En qué circunstancias sucede la claudicación. Pero puede ser que también a veces nos toque revisar un equino que tiene lesión a nivel de la parte más proximal, por ejemplo, una lesión a nivel del hombro, a nivel de la paleta, y a ese equino, por ejemplo, ya no lo vamos a ver claudicar durante una caminata, ¿sí? O cuando camina, cuando se dirige de un lugar para otro solo, de forma tranquila, no vamos a notar una claudicación. Entonces, por ejemplo, ahí, en ese caso, ¿no? Si ustedes no notan durante la caminata libre y normal del caballo una claudicación, uno hace esta pregunta, ¿no? ¿En qué circunstancias sucede la claudicación? Uno espera suponer, si es que motivo de consulta, ¿no? Me están llamando para revisar un equino que está con claudicación o que está cojeando. Yo al momento de observarlo caminar no veo la claudicación. Es lógico suponer que hay que preguntar esto, ¿no? En qué circunstancia o por ejemplo decir en qué momento se nota más la claudicación, ¿no? En qué momento se aprecia en qué momento ustedes
noten que el caballo claudica o que cojea. Y por lo general en este caso, sobre todo si es que es el caso de lesiones de la parte más proximal, esto va a ser más eh, más notorio durante el trabajo, durante el ejercicio, durante la competencia, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Hay otro concepto que también hay que conocerlo, ¿no? Saber qué es una claudicación en frío y qué es una claudicación en caliente, ¿no? El término en frío, en caliente, proviene de un argot deportivo. Es un término que se maneja mucho en el tema deportivo. No solamente digamos decir hablamos no solamente si hablamos de fútbol, no, sino en cualquier deporte, ¿no? Eh, en frío, en caliente, hace referencia obviamente al equino en este caso, ¿no? Si es que el animal manifiesta en este caso esta claudicación, si es que no ha hecho trabajo previo o su calentamiento previo, ¿no? O si se presenta al contrario de la claudicación durante este calentamiento. Por ejemplo, vamos a ver, cuando hablamos de una claudicación en frío, hago referencia al siguiente ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo entro al corral de un equino, al box de un caballo, le coloco la cabeza y lo saco del corral, ¿no? Y al momento que el caballo está saliendo conmigo del corral, caminando, el caballo claudica, ¿no? Yo continúo caminando con el equino y lo llevo al torno, ¿no? A un sector un poco más abierto para que empiece a trotar, a tornear. Y durante este trotar, al momento de que el caballo está siendo torneado, la claudicación se hace menos evidente, se hace más, se oculta más, ¿no? O incluso en algunos casos desaparece la claudicación. ¿Sí? Solamente se notó en el momento de la caminata. Entonces, esto nosotros lo consideramos como, o en veterinaria se considera como una claudicación en frío, ¿no? Porque se dio en el momento de que el caballo no había hecho todavía ningún calentamiento, ningún tipo de calentamiento. La situación opuesta, correcto, es lo que denominamos una claudicación en caliente, ¿no? De aquí lo importante es sacar, ¿no? Si ustedes notan ese tipo de comportamiento o ese tipo de claudicación en función si es que está calentando o si no ha hecho calentamiento, ¿no? Uno puede suponer el tipo de estructura que está involucrada o el tipo de estructura anatómica en este caso que está con la lesión, ¿no? Y por lo general, por ejemplo, si es que ustedes están ante una claudicación en frío, lo que llamamos una claudicación en frío, por lo general tienen que asociarlo o vincularlo a lesiones de estructuras duras, ¿no? Que estructuras duras como por ejemplo los huesos, las articulaciones, ¿no? Que son las principalmente involucradas en funciones de sostén, de soporte, ¿sí? Ese es el vincularlas a ese tipo de estructuras, por ejemplo. Ahora, si es que la claudicación es en caliente, o sea, yo llevo un caballo a tornear y recién cuando está torneando, ahí empieza a claudicar, ahí por lo general uno tiene que sospechar de que las estructuras que están más comprometidas son estructuras blandas, como ligamento, tendones y músculo. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener bastante presente. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, acá hay algo también, por ejemplo, el tipo de suelo también hay que tener en cuenta, sobre todo al momento de hacer la evaluación de claudicaciones, ¿no? Porque eso también va a influenciar. Por ejemplo, ¿no? El tipo de suelo, si un caballo es transitado durante esta revisión clínica en el tema de claudicaciones, al momento de que el caballo está trotado en un suelo duro, ¿no? En un suelo duro, ¿no? Solamente se van a notar, por ejemplo, lesiones de la parte más distal del miembro locomotor. Por ejemplo, un absceso de casco. No, un equino con un absceso de casco, ustedes lo hacen caminar en un suelo duro, ¿no? Como el cemento, como el piso, ¿no? Y el caballo va a manifestar la claudicación, ¿sí? Ahora, a ese mismo caballo ustedes lo llevan a caminar a la arena de la playa, ¿no? Esa arena que es bastante donde su pie se hunde, ¿no? No la arena que está muy cerca de la orilla, esa no, sino la parte que está atrás, donde la gente pone sus toallas y todo y demás, ¿no? Entonces, un caballo con un absceso subsolar, que es una lesión de casco, puesto a caminar en una arena alta, gruesa,
no manifiesta la claudicación, la cojera, no se nota, no se le va a notar que cojea, ¿sí? Eso es un factor que a veces puede influir en la observación. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, acá unas preguntas a veces que hay que hacer, y a veces uno tiene que también tener en cuenta a veces lo que les dije la clase pasada, ¿no? Que a veces no siempre los cuidadores van a dar todo el pleno de la información, ¿no? Sino que a veces mienten, a veces pueden mentir, pueden ocultar información. Hay que tomar en cuenta esa realidad, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones hay granjas que le dan de comer mucho a los caballos, ¿no? Y esto puede ser motivo de laminitis o de cólico, ¿ya? Eso también ocurre, a veces la comida fuera del horario habitual, ¿no? Siempre los caballos tienen que acostumbrarse a comer, uno, que la alimentación, como dije, sea fraccionada, ¿no? Que sean varios turnos de alimentación, y que estos turnos se respeten, ¿no? Eh, que no sea muy alterada el horario de la alimentación. Eso también causa cólicos, ¿ya? Eh, el tipo de cama también puede ser una causa de cólicos. A veces uno tiene que preguntar, porque ¿qué pasa? Hay algunos materiales de cama, como la cascarilla de arroz, que si el caballo, como el caballo es bastante curioso, ¿no? En ocasiones pueden ingerir la cama, pueden comerse parte de la cama, ¿no? Y eso causaría dolor, ¿no? A nivel sobre todo de la parte del ciego, del colon, ¿no? Es una vez pasó con un caballo que había un equino que estaba todo el tiempo en un box, y el box estaba hecho de su cama. La cama del box era básicamente hecha de guano seco, ¿no? Guano seco que era aireado y luego se usaba como cama. Pero de pronto, ¿no? Hubo un poco de mayor inversión, y el dueño quiso comprarle su cascarilla de arroz, ¿no? Que es una cama de color amarillento. Aparentemente se ve mejor, tiene mejor estética que una cama de guano seco nada más. Pero qué pasa, que el caballo empezó a comerse la cama, a comerse la cascarilla de arroz, ¿no? Y eso causó cólico, ¿no? Felizmente no hubo mayores consecuencias, ¿ya? Esto, por ejemplo, también tengan en cuenta, me pregunten, si se cambió el equino de ambiente, ¿no? El caballo es un animal bastante susceptible al cambio de entorno, ¿sí? A veces dentro del mismo hipódromo, o dentro de la misma zona en que el animal es criado, ¿no? Del mismo centro de producción, a veces uno puede cambiar el animal ¿no? de un corral a otro corral, ¿no? O de un box a otro box. Por lo general, más en cabeza se habla de boxes, ¿no? Y eso puede causar a veces uh, algunas inconductas, alguna depresión del animal también, ¿no? ¿Qué más? Vamos a pasar esto de acá. Es un poco largo esto. Ya, a veces en caballos existe lo que se llama, así como en otras especies también, lo que se llama condiciones clínicas, ¿no? Estas condiciones clínicas solamente deben ser no tratadas, ¿no? Porque es una condición propia del animal, son características propias del paciente, y que su control o su manejo es básicamente tratando de dar mejoría un poco a las condiciones de vida de los caballos en establos, ¿no? En lugares donde estos se encuentran estabulados, ¿no? Por ejemplo, acá una situación común, ¿no? Acá en muchas granjas se nota que los caballos tienen vicios, ¿no? Algunas inconductas o mañas, ¿no? Este animal es lo que está haciendo es una aerofagia, ¿no? Y tengan en cuenta, ¿no? El equino en sí, por naturaleza, es un animal que es considerado, lo que es la parte respiratoria, como un respirador nasal obligado, así se denomina, un respirador nasal obligado. O sea, el caballo no puede inhalar aire por la boca, así como cuando nosotros lo hacemos al momento de entrar al agua, ¿no? Inhalamos aire a veces por la boca, ¿no? Eh, el caballo no lo puede hacer, no lo puede hacer, ¿no? En fin, bueno, pues no lo puede hacer porque tiene un paladar blando un poco más largo que otros animales, ¿no? Eh, y el caballo, por aburrimiento, por estrés, digamos, no me gusta usar mucho esta palabra a veces, ¿no? O hay que saber en qué momento usar esa palabra, ¿no? La palabra estrés, ¿no? Empieza aparentemente a morder un poste, ¿sí? Aparentemente puede parecer como una tos, parecería que el caballo tose,
pero en sí lo que está haciendo es una aerofagia, ¿no? En sí el ruido que ustedes van a escuchar cuando vean esto es, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? El caballo apoya los incisivos sobre un objeto duro y hace este ruido, ¿no? Y de manera bien repetida, ¿no? Y ahí el problema van a ver ustedes es que estos caballos que hacen este tipo de maña tienen el abdomen bastante hinchado después de haber hecho esto, ¿no? Y a veces eso puede ser eh, eh, puede llevar a un error de apreciación, ¿no? Uno que observa esto puede sospechar de que el animal ciertamente está con o esta observación es parte de un signo de cólico, ¿no? Y ahí hay que tener presente este tipo de situaciones, ¿no? Que en este caso puede ser debido en sí no a una enfermedad, lo que vemos en este caso, sino es lo que se denomina una condición clínica, y eso es un aspecto que también tienen que ustedes manejar cuando ustedes salgan de la universidad. Cuando ustedes salen de la universidad, verán que no todo lo que ustedes puedan observar en campo eh, es objeto de análisis o, o de tratamiento desde un enfoque médico netamente, ¿no? Hay muchas situaciones que a veces pueden ser corregidas por una simple mejoría en lo que les comento, ¿no? Las condiciones de vida del animal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué se hace, por ejemplo, no? ¿No? En este caso que este problema genera una posterior hinchazón abdominal, ¿no? Eh, y potenciar riesgo de cólico también, pues esto puesto también por el tema de los gases, ¿no? Que el caballo traga, ¿no? Puede causar cólico también, ¿no? Entonces este problema, por ejemplo, se trata tratando de limitar el apoyo de los incisivos del caballo sobre estructuras duras, ¿no? Acá el mejor método en este caso es el empleo de rocoto, ¿no? Por ejemplo, les comento, ¿no? Uno impregna rocoto sobre todas las partes duras o los lugares donde el animal puede cogerse, ¿no? Y hacer esta maña, ¿no? Porque esta es una maña o un vicio. Y el animal va a rápidamente sentir el olor fuerte del rocoto y va a desistir de hacer la maña, ¿no? Y es un asunto solucionado, nada más. No se tuvo que inyectar ni administrar ningún medicamento en este caso. Esto lo pasamos de acá. Esto sí es importante, por favor. De acá pueden salir por lo menos unas 3 preguntas también. Signos de cólico, ¿no? En sí, no es más que colocarlo como signos, ahí lo estoy colocando como algunas signos concurrentes, pero no exclusivos de cólico, ¿no? Hay muchas situaciones que pueden ser observadas en otra situación. Por ejemplo, la primerita es lo más importante, por ejemplo, las revolcadas, ¿no? Eh, cuando un caballo se revuelca, ¿no? No siempre que un caballo se revuelca, tiene que no siempre tiene que existir la sospecha de que es cólico, ¿sí? Porque es una conducta que los caballos le hacen en diversos tipos de situaciones. Bien, por ejemplo, un equino que tiene sarna, ¿no? Va a tener escozor de la piel y se va a revolcar, ¿no? O por ejemplo también cuando un equino no acepta al inicio que le coloquen vendas, ¿no? Las vendas, los caballos en un momento inicial las entienden que es un objeto extraño, ¿no? Algo raro, ¿no? Entonces a veces para eliminarse o para poder sacarse las vendas empiezan a revolcarse también, ¿no? O también cuando entran muy mojados, o muy sudados o mojados al corral también se van a revolcar, ¿no? O sea, lo hacen en diversas tipos de situaciones. Ustedes en este caso para saber si es que estas revolcadas son causadas eh, por un cólico o no, ¿no? Ustedes tienen que ofrecerle comida al caballo, ¿no? En este caso se le ofrece un poco de concentrado, ¿no? En la mano, ¿no? Y se le acerca a la boca, ¿no? Si es que el caballo ingiere, ¿no? Come el concentrado, ¿no? El animal se está revolcando por otra cosa, ¿no? O sea, siempre que hay que descartar eso, ¿no? Por ejemplo, si el caballo está revolcándose continuamente, ¿no? Le ofrecen la comida a ustedes, concentrado, no forraje, al caballo lo que más le gusta es el concentrado, ¿ya? Si le ofrecen concentrado y el caballo no lo come, ¿no? Ahí lo más probable es que todo lo que ustedes estén apreciando, las revolcadas y otros signos más, sean como causa o consecuencia, perdón, de un cólico, ¿ya?
Rascar el suelo con la mano, por ejemplo, también es un signo clínico de lo que es el cólico espasmódico, pero también es una inconducta que a veces la hacen cuando están un poco aburridos, ¿no? A veces un poco fastidiados y empiezan a rascar el suelo con la mano, ¿ya? Tenemos la observación de flancos, ¿no? La sudoración puede ser leve o profusa. La actitud nerviosa a veces dice querer patear. Cuando hablamos de querer patear, esto básicamente es al veterinario, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos que auscultar, ¿no? La parte respiratoria, la parte cardíaca, la parte digestiva, tomar temperatura, ¿no? Y cuando el dolor sobre todo es muy intenso, se despierta lo que siempre les voy a comentar, ¿no? El famoso instinto de preservación, ¿no? El instinto del equino en este caso, ¿no? El instinto de preservación del equino, ¿no? Hace que, o es una característica en donde el caballo vincula o relaciona eventos, ¿no? Cotidianos con situaciones de potencial captura, o sea, por un carnívoro, ¿sí? Entonces, una de estas situaciones es cuando hay este intento por patear, ¿no? Este intento por patear, ¿no? Al veterinario que quiere solamente hacer su trabajo de examinar o hacer un buen examen clínico. Bien. El relincho sin motivo aparente y nocturno, ¿no? Porque a veces los caballos también pueden relinchar por una serie de causas también, ¿ya? Las sacudidas de cabeza se presentan también en caballos con cólico, también se presentan en equinos con otitis, a los caballos les puede dar otitis también. Las convulsiones, cuando haya convulsiones siempre sospechen de que además hay un problema cardíaco, ¿no? Esto se nota bastante en algunos caballos pura sangre de carrera, no en todos. Esto también ya vamos a hablar en la siguiente clase. La dificultad para orinar es una característica, lo he puesto de todas maneras ahí, pero en sí, no sé si comenté con ustedes o con el otro grupo, o con uno de los grupos comenté, el tema del empleo de diuréticos en equinos que están con cólico. No, eso es contraindicado. No se pone diuréticos a cada vez que están con cólico, ¿ya? Eh, y, y esto se debe a una mala lectura de un signo que realizan algunos equinos que están con cólico. Hay equinos que cuando están con cólico adoptan una postura, la misma postura que adoptan para orinar, la adoptan también para cuando sufren de cólico, ¿sí? Un cólico bastante, ya, por lo general cólicos prolongados, ¿no? Y ahí la gente confunde, ¿no? Piensa lo siguiente, quiere orinar y no puede, ¿no? Entonces vamos a ayudarlo y le ponemos un diurético y ese es el error de apreciación. Bien. Puede haber trismo también, el trismo es un rechinar de dientes, tialismo es un sinónimo de hipersalivación o cialorrea, ¿ok? Y esos son los signos principales, ¿no? De este grande grupo. Algunas imágenes o animales que se observan los flancos, ¿no? Las revolcadas. Esta postura es el intento de un equino que quiere manotear, ¿no? Los equinos también, o sea, nunca, siempre le recuerdan, ¿no? Es importante no colocarse atrás del caballo y también es importante no colocarse delante, porque también el caballo puede morder, puede manotear, ¿no? Está puesto ahí como un signo de cólico, ¿sí? Rascarlo solo con la mano es un signo de cólico, pero también puede ser usado también o lo pueden apreciar, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay equinos que están muy a veces ya cansados de que se estén manipulando y empiezan a hacer este fastidio, ¿no? ¿Ya? Esta postura es importante también, la denominada postura de perro sentado, ¿no? Esta es la postura que adoptan equinos que padecen de la dilatación gástrica, ¿no? Eh, Cuando hay dilatación gástrica, el estómago del equino se expande a tal punto que dificulta incluso la respiración del animal, ¿no? Y ahí en este caso vamos a ver, ¿no? Que en este caso el animal adopta esta postura para poder respirar con mayor o con un poco de mayor facilidad, ¿sí?
Esto se da, repito, en casos de que animales equinos que están con cólico causado por dilatación gástrica. Pasamos. Bien, ok. Vamos a quedarnos ahí nada más. Por favor, revisen estos materiales, revisen este video, saquen las conclusiones más importantes, ¿no? Del mismo. Y esto es un material que va a ser objeto también de evaluación teórica, ¿sí? Así que tienen que revisarlo porque de acá van a venir algunas preguntas en el examen final del módulo. Correcto. Hasta luego, señores. Muchas gracias.